Hola, hola, buenas tardes, buenas noches para todos ustedes. Un placer compartir hoy desde Charlas Motivacionales Latinoamérica este espacio en el que vamos a compartir, ¿sí?, con un profesional que nos va a acompañar hoy, ¿sí?, para conversar acerca de las organizaciones más inteligentes. ¿Cómo hacer organizaciones más inteligentes en esta era que estamos viviendo? Voy a presentar a nuestro speaker y nuestro eh, orador de hoy, ¿sí? Él es Javier Martínez Aldanondo, ¿sí?, que tiene una experiencia de más de 25 años asesorando a empresas y a instituciones en España, pero también en toda Latinoamérica, ayudando a potenciar la inteligencia de las organizaciones, desarrollando la cultura del aprendizaje, ¿sí? Y lo hace a través de conferencias, de talleres, de cómo gestionar los dos principales activos de la empresa: el conocimiento y la capacidad que la empresa tiene para aprender colectivamente. Sin más preámbulos, vamos a dejarlos con Javier Martínez. Le damos entrada y los saludamos. Javier, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Marcelo. Bueno, el micrófono, el aire es todo tuyo. Te dejamos con nuestros amigos. Adelante. Súper. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que has dicho mucho de lo que yo voy a contar resumido, pero vamos para allá. Mira, voy a hacer una serie de preguntas ficticias, ¿no? La primera es, si yo te pregunto cuál es la prioridad de un individuo o de una empresa, que es lo mismo, y la prioridad no es el objetivo, la respuesta es sobrevivir, porque si ya no estás vivo, el resto ya pierde importancia, ¿no? Y el mecanismo que nos permite a todos sobrevivir es la inteligencia, que luego veremos que tiene mucho que ver con la capacidad de tomar buenas decisiones. ¿Y cómo lo hace la inteligencia para ayudarnos a sobrevivir? Bueno, lo que hace la inteligencia es intentar predecir el futuro para mantenernos a salvo, ¿no? Durante mucho tiempo hemos creído que ser inteligente era saber mucho, pero en realidad el cerebro nos demuestra que ser inteligente tiene que ver justamente con anticiparse, ¿no? O sea, el que predice siempre gana, siempre tiene ventaja, ¿no? Entonces, si yo pregunto, ¿y cuál es el dispositivo responsable de la inteligencia? Es nuestro cerebro, que hace justamente lo que contaba Marcelo al principio, gestionar el conocimiento que tenemos y aprender lo que no sabemos, ¿no? No hay nada más importante. El recurso natural más importante que tiene Chile es el cerebro de todos sus habitantes. El recurso natural más importante es el cerebro. Y el cerebro, igual que la inteligencia tiene que ver con predecir, el cerebro es básicamente un órgano predictor. Entonces, aunque sabemos muy bien dónde está el cerebro de una persona, la pregunta no es tan sencilla de responder en el caso de una empresa. Hace, pues fíjense, casi 10 años yo hice una charla TED donde la hipótesis que sostenía es que los individuos son más inteligentes que las personas, que las empresas para las que trabajan, ¿no? ¿Por qué? Porque los individuos tenemos un dispositivo que está a cargo de la inteligencia. Y si bien sabemos dónde está la inteligencia en una persona, que es en el cerebro, y en las inteligencias artificiales sabemos que está en los modelos de inteligencia artificial generativa, la gran pregunta es, ¿y quién está a cargo, quién se ocupa de la inteligencia en una empresa? Y lo que hemos visto hasta ahora es que las empresas no tienen un cerebro, no tienen un dispositivo que esté a cargo del conocimiento y el aprendizaje, porque en las empresas no hay una estructura física como la que tenemos las personas. Sí, hay individuos que interactúan, pero a las 8 de la tarde esa configuración de personas se deshace, porque mientras tú te llevas tu cerebro intacto a tu casa, la empresa pierde valor a medida que la gente se va a su casa y no lo recupera hasta el día siguiente cuando vuelve, ¿no? Entonces, yo creo que la próxima charla que voy a tener que hacer es, bueno, ¿qué tiene que hacer una empresa para ser al menos tan inteligente como sus integrantes, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque en la empresa, insistimos, no hay un órgano de la inteligencia. Si la inteligencia es tan importante, hay que crear esa función. ¿Y cuál es la oportunidad? Bueno, se trata de crear un cerebro organizacional donde esté disponibilizado el conocimiento que tiene la empresa. Y luego les voy a contar muy brevemente, este es un cerebro que tiene una doble vertiente, es un doble cerebro físico y virtual. ¿Por qué físico? Bueno, porque como el conocimiento lo tienen las personas, este cerebro lo que tiene que hacer es conectar, relacionar a las personas para que el conocimiento circule, que es lo que llamamos colaboración. Y el cerebro virtual en realidad va a ser un conocimiento que va a recoger todo el conocimiento sistematizado de la empresa para que cualquiera tenga disponibilidad. Por tanto, lo que yo le voy a querer, lo que voy a esperar de ese cerebro es que me responda cualquier cosa que yo le pregunte.
¿ok? Entonces, la hipótesis que yo quiero contestar ahora es muy sencilla. Si el principal mecanismo que tenemos las personas y las organizaciones es la inteligencia para conseguir nuestros resultados, ¿qué podemos hacer para ser más inteligentes? ¿Sí? Muy brevemente, ¿qué es la inteligencia? Fíjense, hace un par de años yo estaba en Cancún en un evento con todo el equipo directivo de PepsiCo y tuve como una epifanía. ¿Por qué? Porque estaban presentando la estrategia de transformación digital de la empresa y apareció esta diapositiva donde Pepsi declaraba que en 5 años quiere ser una empresa inteligente que se anticipe al cambio. ¿Sí? ¿Qué significa anticipar? Que vamos a pasar de reaccionar a las cosas, este es mi padre, antes de subirlo a un hospital porque se siente mal, vamos a pasar a un escenario de antes de que tú te sientas mal, algo te va a avisar, es decir, vamos a predecir y antes de que la cosa ocurra y sea demasiado tarde, nos vamos a anticipar a los acontecimientos. Entonces, si se fijan, no hay nada más valioso que la inteligencia. Intelligence is either the source of everything we value or we need it to safeguard everything we value. It is our most valuable resource. Es lo más valioso y cualquiera de los que estamos aquí, si usamos nuestro cerebro para trabajar, ya estamos en el negocio de la inteligencia, no hay que hacer nada más raro. Entonces, todo lo que hacemos las personas, todo lo que somos, se debe a nuestra inteligencia. Este computador, el internet que estamos ocupando, la mesa, todo lo que hay aquí es el resultado de la inteligencia humana. Y eso explica por qué nuestros primos los monos están en los árboles donde estábamos nosotros hace unos años y hoy en día nosotros paseamos por la luna mientras ellos siguen en los árboles. Entonces, el ser humano, todo aquello que se da cuenta que es importante y no lo puede hacer, lo aprende. Se inventa el avión para volar y eso significa que no hay nada que podamos hacer si no usamos la inteligencia humana. Todo lo que no es fruto de la naturaleza es el resultado de la inteligencia. Y eso implica que el commodity más demandado de aquí en adelante va a ser justamente la inteligencia. Y solamente vamos a resolver los desafíos que tenemos con más inteligencia, no menos, y más inteligencia colectiva. Y eso significa, y lo veremos después, que la inteligencia artificial va a teñir absolutamente todo porque la inteligencia tiñe cualquier actividad humana. Y la inteligencia artificial va a hacer que esa inteligencia esté más disponible, lo va a masificar, lo va a abaratar. Entonces, si ya tenemos personas inteligentes, si ya tenemos máquinas inteligentes, el gran desafío es, bueno, ¿cómo creamos o cómo contamos con organizaciones inteligentes? Y fíjese, yo suelo publicar un artículo todos los meses hace casi 20 años y yo sostengo que es muy riesgoso para una empresa ser estúpida en el mundo de la inteligencia artificial. Y estúpido puede sonar muy fuerte, pero cuando uno va al diccionario, estúpido, la definición de estúpido es aquel que es falto de inteligencia. O sea, el antónimo de inteligente es estúpido. Las dos palabras están muy relacionadas, ¿no? Ahora, ¿qué es la inteligencia? Viene del latín, pero si nos vamos a términos coloquiales, una persona inteligente es una persona que elige bien. Esta es la película que hizo Clint Eastwood sobre Sully, un piloto que aterriza un avión en el río Hudson y salva la vida de 125 personas. Bueno, elegir bien es tomar buenas decisiones. Y claro, para que tú tomes buenas decisiones tienes que predecir. Es decir, tienes que anticipar diferentes escenarios y escoger justo el que tiene más posibilidades de ocurrir. Y para que tú tomes buenas decisiones de manera recurrente, no por suerte, no por casualidad, necesitas tener conocimiento. Tú no aterrizas un avión en el río Hudson por casualidad. Claro, para tener conocimiento, tú has tenido que dedicar un montón de tiempo a aprender. En un simulador, pilotando, ese día los pasajeros de ese vuelo tenían el mejor piloto posible que acumulaba todo el conocimiento que hay, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos evaluar si tu empresa es inteligente? Bueno, es muy fácil. Dos cosas. ¿Qué hace con el conocimiento que tiene? Y a su vez, ¿qué hace con el aprendizaje? Es decir, con aquello que no sabe. ¿Sí? Entonces, una empresa inteligente es aquella que explota, rentabiliza el conocimiento actual, pero al mismo tiempo aprende lo que no sabe y va a necesitar porque el mundo mañana va a ser diferente. Entonces, yo creo, y aquí soy parcial y subjetivo, que estamos en el mejor momento posible. ¿Por qué? Porque a más importancia de la inteligencia, más importancia de sus dos componentes que son el conocimiento y el aprendizaje. Y voy a desglosar muy rápidamente estos dos elementos. El conocimiento, fíjese, este es el récord del mundo para resolver el cubo Rubik. 3 segundos. Cuando hablamos de conocimiento no hablamos de saber, hablamos de hacer. No es algo que uno tiene, es algo que uno demuestra. Tú tienes conocimiento cuando eres capaz de hacer cosas. Entonces, evidentemente, si tú tienes conocimiento, resuelves el cubo Rubik y si no, no puedes conseguir los resultados. Y esto es medible. Esto es una empresa que es cliente nuestro que tiene máquinas que fabrican papel y según quién es el operario que maneja la máquina, el mismo proceso
la producción es distinta y hay variaciones de hasta el 30%. Entonces es el mismo cubo, pero cuando cambia la persona, el resultado es distinto. Por eso, cuanto más conocimiento tienes, evidentemente mejores son tus resultados. Si recuerdan esta escena de Indiana Jones, claro, cuanto más conocimiento tienes, la tecnología es conocimiento, una pistola supera una espada, tienes una ventaja. Y en este caso es la inteligencia la que te da esa ventaja porque te permite acceder a en este caso, una mejor arma. Entonces, el activo más importante que tienen las organizaciones y también las personas es el conocimiento. Ahora, el otro elemento es el aprendizaje. ¿Por qué es tan importante el aprendizaje? Porque el proceso de producción de conocimiento se llama aprendizaje. No hay conocimiento si no ha habido un proceso de aprendizaje previo. Por eso, una persona inteligente no solamente toma buenas decisiones, también es buena para aprender y por eso las empresas cada vez contratan personas más por su capacidad de aprender que por lo que ya saben y por eso una organización es inteligente también por su capacidad de seguir aprendiendo cosas nuevas. Ya no depende solo de su pasado. Entonces, lo que ocurre es que la definición de inteligencia está incompleta si no incorporamos el aprendizaje. Y lo que ocurre es que generalmente las empresas miran únicamente los resultados y no siempre se dan cuenta que detrás de los resultados hay clientes, hay productos que esos clientes nos compran, hay una etapa de diseño para tener esos productos que nos compran los clientes, pero arriba de toda esta cascada está el conocimiento y el aprendizaje que tienen las personas que permite que todo lo demás ocurra. Y eso generalmente está oculto. Cuando uno mira los números no se da cuenta que lo que explica que todo eso ocurra son justamente el conocimiento y el aprendizaje que están arriba. Por eso, esto son palabras del World Economic Forum, el conocimiento es el nuevo dinero. Lo que genera dinero al final es el conocimiento. Y lo que genera conocimiento es el aprendizaje. ¿Okay? Ahora, vamos a ver cómo ocurre este proceso, sobre todo en el cerebro. El presente es el mundo de las decisiones. Tomamos miles de decisiones y, de hecho, cada vez que tú decides, estás haciendo una predicción. Y los directivos pasan la mayor parte de su tiempo tomando decisiones, ¿no? Y la materia prima para tomar decisiones es el conocimiento. Yo no puedo decidir sobre física cuántica o energía nuclear o cáncer porque no tengo conocimiento. Y fíjese, cada vez que tú tienes que hacer algo, tienes que echar mano de tu conocimiento. Si yo te digo, mira, súbete en esta bici, o prepara una tortilla, o mira, te paso las llaves de este helicóptero, llévatelo, tú lo que haces automáticamente estando en el presente para decidir es buscar en tu pasado. Tienes que recordar el conocimiento que tienes. Y se lo voy a explicar todavía con más detalle. ¿Cómo opera en el cerebro? Imagínense que yo les vendo los ojos y les doy a probar un trozo de chocolate. Y tú lo que haces, tu cerebro, sin saber lo que tiene ahí, busca ese sabor porque lo recuerda y te dice esto es chocolate. O esto es un caramelo de menta o un trozo de limón. Pero si yo les doy a probar un plato de salmorejo, y estamos en Latinoamérica, la mayor parte de la gente no sabe lo que es tu cerebro y dice yo no tengo este sabor. Entonces recuerden, las personas continuamente tomamos decisiones y a la hora de decidir y predecir hacemos dos cosas. Uno, echamos mano de ese conocimiento que tenemos en el pasado. Eso se llama gestionar el conocimiento. Hemos probado el chocolate, conocemos la menta, o miramos en el pasado pero no encontramos porque no tenemos ese sabor y la única alternativa que tenemos es aprender. Eso hace el cerebro todo el rato, usar lo que tiene y aprender lo que no sabe. ¿Quién hace este trabajo por nosotros todos los días? Lo hace el cerebro. Y recuerden, las dos tareas que hace el cerebro siempre es te provee el conocimiento que necesitas, porque ya lo tiene, y por eso siempre compara lo que recibe con lo que tiene, y al mismo tiempo, cuando no lo tiene, lo registra, lo sistematiza, lo guarda para la próxima vez, ¿sí? Y como las organizaciones en general hacen tareas repetitivas, es muy importante reutilizar. Y por eso, para proveer conocimiento es tan importante la memoria, porque si tú en algún momento vas a necesitar algo, lo tienes que recordar. Y si no recuerdas, y si no tienes un órgano para recordar, ese conocimiento no te sirve y es muy difícil sobrevivir. Entonces, recuerden, el cerebro provee conocimiento y captura conocimiento. Entonces, cuando uno va a la empresa y pregunta, bueno, ¿y quién hace ese trabajo del cerebro en la empresa? Y esto pasa como en el bueno, el feo y en el malo, que todo el mundo se mira y dice, pues yo no estoy a cargo de esto, yo estoy a cargo de facturar, o de producir, o de vender, o de hacer marketing. ¿Qué es lo que ocurre? Que nadie en la empresa se preocupa de proveer el conocimiento que necesita cada uno. Y nadie en la empresa tampoco se preocupa de capturar los nuevos aprendizajes que se producen todos los días para reutilizarlos. Entonces, cuando las empresas hacen tareas repetitivas, pero además hacen la misma tarea en varios lugares, porque tienen sucursales, áreas de negocio, oficinas, bueno, si tú haces tareas repetitivas, tienes una gran capacidad de predecir lo que va a ocurrir mañana. Yo estoy casi seguro que mañana va a amanecer porque veo muchos años amaneciendo y, por tanto, yo tengo el conocimiento para anticipar a lo que va a ocurrir.
Entonces la pregunta es, ¿y por qué aparecen este tipo de artículos en el Harvard Business Review? ¿Por qué las organizaciones no aprenden? ¿Por qué yo escucho a directivos en todos los sectores decir, nuestra empresa no tiene memoria? Y mi única explicación es que la empresa no tiene un cerebro donde se va almacenando el conocimiento y por eso las organizaciones olvidan y cuando olvidan pagan un precio muy alto. ¿Okay? ¿Qué creo yo que tiene que hacer una empresa si quiere ser más inteligente para incrementarlo? 3 cosas muy sencillas. La primera es aprender del futuro, que suena contradictorio. Recuerden, es muy arriesgado esperar a que las cosas ocurren, ¿sí? Es mucho mejor anticipar. Y ya nos hemos dado cuenta que el camino que sigue no podemos asumir que es el mismo camino que conocemos hasta ahora, ¿no? Entonces, todo el mundo quiere predecir, pero la pregunta es, bueno, ¿y esto cómo se hace? Pues fíjense, no tenemos nada mejor que nuestro pasado para predecir. Lo que ocurre es que el pasado es insuficiente porque lo que viene después no necesariamente va a ser igual. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ni siquiera tenemos conocimiento, cuando no tenemos antecedentes? Y aquí yo apuesto por hacer 3 cosas, que ahora no me voy a extender demasiado. 1 es intentar predecir lo que va a ocurrir. 2, una vez que lo predecimos, intentar prepararnos, que es anticiparlo. Y 3, cuando llega lo que predijimos, aquello para lo que nos preparamos, hay que cambiar. Claro, esto significa que vamos a necesitar habilidades y capacidades totalmente distintas a las que hemos estado enseñando hasta hoy. Para predecir hay que ser capaz de imaginarse cosas, hay que ser curioso. Para anticiparse, es decir, para prepararse para lo que viene, hay que experimentar, hay que probar, hay que crear cosas nuevas, hay que equivocarse mucho porque nunca lo hemos hecho antes. Y para cambiar, lo más importante sobre todo es la actitud de querer cambiar y aprender las cosas distintas el momento que llegan, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que rediseñar el aprendizaje desde la educación hasta las empresas. ¿Por qué? Porque vamos a dejar en manos de las máquinas las cosas que ya sabemos y para nosotros nos vamos a guardar aquello que todavía no sabemos y hay que inventar, hay que crear, hay que imaginar, ¿sí? ¿Esto qué significa? Vamos a necesitar capacidades absolutamente distintas. Todas las que están en esa lista de la izquierda son las nuevas capacidades que necesitamos para resolver problemas que nunca han ocurrido antes. Con la buena noticia es que son innatas al ser humano, la mala noticia es que hoy en día no las estamos enseñando. El segundo elemento, ¿qué tiene que hacer una empresa para ser más inteligente? Aprendizaje colectivo. Sabemos que el ser humano ha llegado hasta donde ha llegado por su capacidad de colaborar. Esa es nuestra gran diferencia, nuestra gran ventaja. Y cuando miramos al ser humano, nos damos cuenta que la clave en el cerebro no está en las neuronas individuales, está en la conexión que hacen las neuronas entre sí. Si tus 86.000 millones de neuronas no colaboran, no puedes ser inteligente, ¿no? Entonces, la inteligencia humana depende de la conexión, eso es lo que se llaman las sinapsis en el mundo de la neurociencia. Entonces, en tu cerebro, el conocimiento radica no en las neuronas, sino en las relaciones que establecen las neuronas entre sí. La metáfora sería la de las piezas de Lego. Cuando tú naces, tienes 86.000 millones de piezas de Lego que son neuronas y tu vida consiste en engarzar, en conectar esas piezas y el conocimiento que tú tienes se expresa en la conexión de esas piezas. Entonces uno llega a una empresa y escucha, pero bueno, ¿por qué el todo es menos que la suma de las partes? Tenemos buenos individuos y el resultado está por debajo. Mi impresión es que no necesitamos mejores individuos, ojalá, pero el desafío está en mejorar la inteligencia colectiva. Yo les decía, ¿cuándo aprende una persona? Cuando conecta neuronas. Bueno, ¿cuándo aprende una empresa? Cuando conecta personas. Y eso significa entonces que también el aprendizaje de una organización reside no en los individuos, no en los nodos, sino en las conexiones que los nodos establecen entre sí. Si son muy buenos pero no se pasan la pelota, entonces la capacidad de esa empresa de aprender es muy baja, no importa lo buenos que sean los individuos, pero si la densidad de esas conexiones es débil, esa empresa no puede ser inteligente. Entonces, fíjese, el conocimiento individual se convierte en un activo, en patrimonio de la organización cuando se distribuye. ¿Cuándo pasa eso? Cuando contamos con rutinas, por defecto, procesos, para que las personas se conecten, compartan, colaboren, se ayuden. Entonces, aquí la pregunta es, ¿nos podemos permitir despilfarrar esa posibilidad de conectar conocimientos individuales para generar un conocimiento colectivo? Yo a esto le llamo sumar cerebros a tu cerebro, que nunca trabajes solo con lo que sabes, sino que le sumes lo de los demás. Y por eso la inteligencia de una empresa es proporcional a la fortaleza o debilidad de esas conexiones. Y el rol de los líderes es justamente facilitar que esas conexiones ocurran. No por suerte, no por casualidad, no porque la gente se lleva bien o mal, sino por defecto. Y el tercer punto es aprendizaje digital. Aquí me voy a extender un poquito más. Fíjense,
yo creo que ya no hay ningún directivo que sepa que su empresa tiene que avanzar en el mundo de la inteligencia artificial, pero la mayoría todavía no saben muy bien cómo. Y eso es natural, porque no hay historia. Llevamos 2 años con la inteligencia artificial generativa, no hay nadie que tenga ventaja, estamos todos empezando. A mí me gusta esta definición de inteligencia artificial de Davis Hassabis, que ahora está en Google. Es un sistema que convierte datos e información en conocimiento. Fíjese, el output es conocimiento. Hasta ahora, gestionar el conocimiento era muy difícil. ¿Por qué? Porque estaba en la cabeza de cada persona, desperdigado por la organización. Era muy complicado de diseminar. Conocimiento lo tenían las personas y a veces lo tenía una sola persona. Y por otro lado, era difícil porque sistematizar ese conocimiento, es decir, capturarlo, documentarlo, era algo que casi nunca ocurría. A nadie le gusta documentar, las empresas no lo pedían. ¿Qué es lo que ocurre ahora? Que la promesa de reutilizar ese conocimiento se puede volver realidad. ¿Por qué? Bueno, el objetivo de la inteligencia artificial es hacer que tu empresa sea más inteligente. En primer lugar, tratar de que aquello que hacen las personas lo puedan hacer las máquinas. Ese es el concepto de automatizar. Y de hecho, la inteligencia artificial fabrica inteligencia. ¿Y cuál es la promesa que hace la inteligencia artificial? Bueno, 1, haz cosas por mí que yo no quiero hacer, porque son aburridas, porque son sucias, porque son peligrosas. 2, lo voy a hacer, pero ayúdame con el conocimiento que tenemos en la empresa. 3, crea conocimiento nuevo que yo tengo limitaciones biológicas para ser capaz de crear. Claro, para que esa promesa ocurra, primero tú tienes que alimentar a esa inteligencia artificial con el conocimiento de tu empresa. Es decir, ¿qué necesita la inteligencia artificial para hacer magia? Que tú le entregues el conocimiento de tu negocio. Y cuando tú vas a cualquier empresa y preguntas, ¿cuál es el conocimiento crítico aquí? La mayor parte de la gente no tiene una respuesta. La buena noticia es que está. La mala es que nunca nos hemos hecho la pregunta. Entonces, fíjese que la inteligencia artificial en una empresa será tan buena como aquello que tú tengas el alimento, los datos, el conocimiento para entrenar esos algoritmos. Y eso significa que sin datos no hay inteligencia artificial. Y los datos son pasado. Es decir, si no hay pasado, no hay inteligencia artificial. Claro, la inteligencia artificial nos ayuda a explotar ese pasado de manera mejor que lo que podemos hacer nosotros los humanos que tenemos limitaciones, ¿no? Y si se fijan, el cerebro y la inteligencia artificial funcionan igual. Siempre miran al pasado para luego poder mirar al futuro. Para predecir, primero tienen que mirar hacia atrás. Por eso la inteligencia artificial gestiona conocimiento. Y si no hay conocimiento, no hay inteligencia artificial posible. El caso de ChatGPT es muy claro. Es una herramienta de gestión de conocimiento que reutiliza pasado. Ustedes saben que se gasta un montón de plata en entrenarla. ¿Y cuándo acudes tú a ChatGPT? Cuando no sabes, cuando necesitas conocimiento. Pero claro, si no tienes conocimiento, no lo puedes entrenar, tampoco le puedes hacer las preguntas que merecen la pena y tampoco puedes evaluar si lo que te dice es correcto, es cierto, tiene sentido o no. Entonces, aunque sea muy valiosa, la clave sigue siendo el conocimiento. Por eso, cuanto más conocimiento tienes, más partido puedes sacar de la inteligencia artificial. Y decíamos antes, las empresas hacen tareas repetitivas, es importante reutilizar, eso significa que es obligatorio sistematizar conocimiento. Y esto no consiste solamente en tener pasado, todos tenemos pasado, todas las organizaciones tienen pasado. Hay que conocerlo y haberlo documentado previamente. Y en general, como decíamos antes, somos muy malos para documentar, conocemos poco de nuestro pasado. Entonces aquí la gran pregunta es, ¿cómo convertimos el conocimiento que está en la organización en un lenguaje que entienda la inteligencia artificial? Para que haya datos hay que capturarlos, esto de perogrullo. Eso, la pregunta entonces es, ¿cómo capturamos conocimiento en mi empresa? ¿Cuáles son los procesos, las personas que están a cargo de capturarlo? ¿Qué hacemos? ¿Vamos con una jeringuilla y le sacamos el conocimiento a las personas de la cabeza? ¿Cómo sistematizamos cada vez que hacemos un proyecto o le vendemos algo a un cliente? ¿Cómo capturamos ese conocimiento? Entonces, está muy bien hacer cursos de inteligencia artificial, comprar licencias, pero no es suficiente. Si no somos capaces de alimentarlo con el conocimiento de la empresa, no vamos a obtener los resultados que queremos. Y yo creo que toda empresa que no entrene su GPT como genérico va a perder ventaja porque cuando los demás lo hagan vas a estar en inferioridad de condiciones. Y yo creo que los modelos de inteligencia artificial entrenados con el conocimiento de tu negocio va a ser seguramente la ventaja competitiva que tienes que cuidar. Entonces, tu empresa no va a poder ser inteligente si no se apoya en inteligencia artificial, pero ninguna estrategia de inteligencia artificial va a poder funcionar si previamente no hay una estrategia de gestión de conocimiento. Voy con las conclusiones y termino. Hoy en día hay una fiebre de inteligencia artificial por todas partes, que para mí lo que demuestra es que la inteligencia es el centro del mundo. Siempre lo ha sido, pero cada vez más, ¿no? Y antes decíamos, ojo, porque
la clave es justamente predecir, anticipar. La inteligencia tiene que ver con ser capaz de anticipar lo que viene para estar preparados. Los individuos tenemos una ventaja. Tenemos un órgano, un músculo, un sistema que hace este trabajo muy bien por nosotros. Sin embargo, la organización carece de ese músculo, de esa función. Entonces, si nos preguntamos por qué nuestra empresa es menos inteligente de lo que podría, la respuesta es muy obvia, porque no estamos aprovechando el conocimiento que está en la organización, ¿sí? Hoy en día la inteligencia artificial sobre todo se alimenta con datos. Mañana se alimentará con el conocimiento de la empresa. Entonces la pregunta que uno tiene que hacerse es ¿y qué conocimiento tenemos en la empresa para alimentar esta inteligencia artificial? Por eso, más que hablar de Big Data, vamos a tener que empezar a hablar de Big Knowledge. Y, insisto, para que te entregue eso que tú estás esperando, lo primero que le tienes que entregar tú a ella es la inteligencia de tu negocio, ¿sí? Si todos estamos convencidos de lo que viene de aquí en adelante va a ser más desafiante, más complejo, más incierto, más todo, eso significa que ser inteligente va a ser cada vez más importante. Y esa inteligencia no va a alcanzar con que sea individual y además no va a alcanzar con que sea solamente natural, ¿sí? La buena noticia es que somos el mejor dispositivo de aprendizaje que existe. Y las organizaciones tienen que hacer algo, tienen que aprender, tienen que desarrollar el músculo de aprender porque hasta ahora han desarrollado solamente el músculo de producir. Y eso en un mundo que no cambiaba era suficiente, pero en un mundo que cambia y hay que aprender, ya no alcanza, ¿no? Entonces, la vida, si se fija, la vida de una organización depende de las dos cosas que he comentado al principio, Marcelo. De cómo gestiona su presente, es decir, el conocimiento que tiene, pero también de cómo gestiona su futuro, es decir, aquello que va a tener que aprender que hoy no sabe y que va a ser fundamental. Entonces, termino. Ustedes, y esto les dejo con esta pregunta, ¿ustedes creen que su empresa se puede permitir no ser más inteligente de lo que ha sido hasta ahora por muchos éxitos que haya cosechado? Eso no garantiza éxitos futuros, ¿no? Y esta es la diapositiva final. Esta es una frase dura, entre comillas, de hace 500 años. El mundo se divide entre los que saben y los que no. Y hoy podemos elegir de qué lado queremos estar. Frase de Maquiavelo. Y es una decisión. Si tú quieres saber, están los medios para aprender y generar conocimiento. Aquí tienen mis datos. Si alguien quiere la presentación, yo feliz se la regalo. Entiendo que no sé si se ha quedado grabado. Y si ahora tenemos un espacio para conversar, yo también disponible y feliz de la vida. Así que mil gracias. Muy bien, Javier, muchas gracias. La verdad que me quedé con bastantes preguntas ahí. Igualmente esperamos las preguntas de quienes nos están mirando, y seguramente a alguien le despertamos ahí un poquito de curiosidad. Vamos a mostrar por ahí también, ¿sí?, algunos mensajes, ¿sí? Ahí puedes ver un mensaje que dice que fue muy interesante la presentación, ¿sí?, por parte de Marcela. Le damos un saludo y un agradecimiento por acompañarnos también. Y yo tengo un par de preguntas, ¿sí?, para hacerte, que tienen que ver con esta, iba a decir combinación, pero que en realidad, más que una combinación, y creo que son etapas de un mismo proceso, ¿no? Esto de desarrollar desde la empresa, sí, desde la empresa, pero también desde cualquier tipo de organización, la inteligencia de las personas, ¿sí?, la inteligencia natural y la inteligencia de la organización en sí, basada o no en la inteligencia artificial. Esto puede asegurar que la organización pueda sobrevivir y tenga supervivencia a futuro. Yo creo que asegurarlo, nadie puede asegurar nada en este mundo, ¿no? Pero yo creo que uno puede estar, yo creo que mejor equipado para las situaciones que le van a ocurrir, o por lo menos que le pillen menos de sorpresa. Fíjate que sin individuos no hay organización. O sea, los nodos son fundamentales, pero la clave está en la red. Entonces, hasta ahora yo creo que hemos sido poco conscientes del poder, no sé si poco conscientes, porque hemos llegado hasta aquí gracias a esa capacidad de colaborar, pero cada vez más los desafíos son de tal magnitud que no hay nadie que tenga el conocimiento suficiente para poder lidiar con todo. Las cosas cada vez cambian, avanzan más rápido, es decir, tu capacidad de aprender, por muy potente que sea, cada vez te hace más pequeño porque el volumen de conocimiento cada vez es más grande. Entonces, para mí la única respuesta inteligente es cómo asociamos
cómo creamos una red formada por nodos cuya prioridad sea compartir y aprender, porque el momento que lo que yo sé lo comparto, otras personas lo saben y por tanto son capaces de hacer cosas que hasta ese momento no podían hacer. Si yo me guardo el conocimiento no circula, perdemos todos, pierde la organización, vamos más lentos, podemos premiar a algunos, pero muchos otros quedan atrás. Cuando compartimos y generamos los incentivos para compartir, el desempeño y el resultado se multiplica. Lo que pasa es que, fíjate, esto es un cambio de calado, de gran calado, porque nuestro sistema educativo no está diseñado para la colaboración, está diseñado para la competición. O sea, yo lo que hago es ordenar niños y jóvenes para que salgan con una nota de la universidad para estudiar una carrera. Y cuando llegan a las empresas no saben colaborar, no porque no tengan capacidad, sino porque siempre les hemos enseñado a preocuparse de sí mismos. Nunca hemos premiado a un alumno por cuánto contribuye al conocimiento de los demás con su conocimiento. Entonces nos damos cuenta en la empresa que si no pasan la pelota, la empresa tiene dificultades, pero nunca lo hemos hecho así. E incluso en la propia empresa muchas veces les premiamos por no pasar la pelota e intentar meter gol. Entonces, aquí hay un cambio, me parece, muy grande, donde los elementos están, pero para mí es un cambio de mentalidad. Es darse cuenta que competir y el individuo no nos va a llevar lejos para los desafíos que tenemos, que la única manera de resolverlos es compartir y crear conocimiento entre todos. Y eso supone repensar el liderazgo, repensar muchos elementos de cómo está organizada una empresa en realidad. Sería más o menos transformar la cultura en sí. Efectivamente. Completa. Tal cual. Es un cambio cultural. Es un cambio cultural tan profundo que mi experiencia después de 25 o 30 años haciendo proyectos es que en muchas empresas el problema no es de metodología, el problema no es de tecnología, el problema es que justamente hay que cambiar la cultura significa cambiar el organigrama, cambiar las formas de trabajo, cambiar la distribución del poder, es decir, es un tema profundo que requiere mucha generosidad, diría yo, para no extenderme mucho más. Perfecto, una cuestión de actitud. Y tenemos aquí una pregunta de Nicolás que va al hueso, como decimos por aquí en Argentina, y es: ¿cuál es el mejor software o sistema de gestión del conocimiento que conociste, Javier? Mira, Nicolás, déjame decirte dos cosas. El mejor sistema de gestión de conocimiento es la generosidad humana. Fíjate, perdona que utilice la última palabra que he utilizado en la respuesta anterior con Marcelo. ¿Por qué? Porque cuando alguien no quiere compartir no hay nada que hacer. Es como cuando alguien no quiere creer o alguien no quiere comer. Tú lo puedes forzar, pero no te va a dar resultado. Entonces, si no hay actitud de colaborar, de compartir, de asumir los errores, de reconocer ignorancia, es muy difícil que las cosas ocurran. Ahora, sin tecnología es verdad que es muy compleja la colaboración porque me obliga a estar físicamente junto a la otra persona, coincidir en tiempo y espacio, es inviable. Ahora, el primer punto es, en una organización me tiene que compensar, me tiene que salir más rentable compartir lo que yo sé que guardármelo. Si me sale más rentable guardármelo, me lo guardo. Y ahí el cabrón no es el individuo, es que la organización me genera unas reglas donde me compensa más guardármelo. Al final, fíjate, WhatsApp, que es una tecnología abierta, es un elemento para compartir conocimiento. Los gestores documentales son espacios donde si tú te das la molestia de registrar lo que haces, disponibilizarlo, es un lugar donde es fácilmente accesible. Entonces, la tecnología está, entre comillas, inventada hace mucho tiempo. Cada vez es más fácil, pero en realidad es tecnología que me permita ubicar rápidamente a alguien que sabe y tecnología que me permita rápidamente reaprovechar o reutilizar algo que alguien ha hecho y ha dejado registro de eso. Llámese gestores documentales, plataformas colaborativas. Entonces, con esos dos elementos, que es con los que hemos trabajado desde hace muchos años, tienes suficiente si las personas están disponibles para compartir contigo lo que saben, para responderte una pregunta, o están disponibles para cada vez que hacen algo dejar un pequeño registro almacenado para que cuando alguien lo vaya a hacer de nuevo no parta de cero. Por eso te digo que es una combinación, pero que todo empieza desde la voluntad, y para que esto no sea caridad, y perdón por extenderme, esto tiene que ser una decisión de la organización. Esto no puede depender de que una persona quiera hacerlo o no quiera hacerlo, o se quiera sacrificar, no. La organización tiene que considerar que compartir conocimiento es la manera en la que trabajamos aquí, que dejar registro de lo que hacemos es la manera en la que trabajamos aquí para que nadie tenga que empezar desde cero. Perfecto. Y aquí Marcela nos aporta un ejemplo en función de lo que preguntaba Nicolás, justamente, ¿no? Dice que CIBUC de España trabaja en inteligencia artificial colaborativa,
¿sí? Como la primera plataforma digital de resolución de retos empresariales, ¿sí? Con el poder de la inteligencia artificial colectiva. Me resonó esto de retos empresariales y cómo resolverlos, ¿no? Sí, claro. Claro, fíjate, yo estaba pensando, si uno hace un poquito de historia, los que ya somos un poco más viejos, más mayores, hubo una época que no había internet donde si uno quería ir a buscar conocimiento tenía que ir a una biblioteca. Después apareció Google y uno le preguntaba a Google y Google te decía, mira, tengo 100.000 entradas de lo que tú me preguntas, buena suerte, yo te ordeno algo de la información, pero haz tú el trabajo. Ahora tú le empiezas a preguntar a ChatGPT y si ChatGPT ha sido entrenado con el conocimiento de la empresa, te devuelve conocimiento de lo que tú le estás preguntando. Incluso le dices, oye, hazme una tarea, hazme un informe, hazme un documento y te lo hace porque previamente ha sido entrenado con conocimiento. Mañana ni siquiera tú le tendrás que preguntar a ChatGPT porque el sistema estará viendo lo que tú haces y te dirá, oye, Marcelo, ¿vas a hacer esto? ¿Quieres que te entregue las mejores prácticas que tenemos? ¿Quieres que te diga quién sabe más? Es decir, se anticipará incluso a lo que vayamos a hacer para proveernos el conocimiento que ya existe. Muy bien, bueno, y ahí estamos viendo algunos comentarios. Judy dice que somos la tecnología perfecta, ¿sí? Coincidiendo con lo que vos justamente nos comentabas, ¿no? Y Javier, bueno, dice muchas gracias, Javier, dice Nicolás, perdón, a tu respuesta. Y aquí se me ocurren, ¿sí? Miles de cosas, ¿sí? Me vienen miles de cosas por preguntarte, pero diría, a ver, ¿cuál es o cómo podemos diferenciar ese aprender del futuro en lugar de aprender del pasado? ¿Y qué tiene de importante esto, este cambio de enfoque, ¿no? En las organizaciones? Claro. Mira, voy a graficarlo de la siguiente manera. Cuando las cosas cambian lentamente, el cambio no es nuevo, el cambio siempre ha existido. Siempre creemos que nuestro mundo es el mundo más veloz de la historia, pero el cambio siempre existió, ¿no? Lo que es cierto de nuestra realidad es que ese cambio se va acelerando y cada vez más rápido. Y el impacto que eso tiene es que hace que el conocimiento caduque también cada vez más rápido. Entonces, así como tus padres podían aprender una profesión y estarse toda la vida trabajando en la misma empresa, entre comillas, haciendo más o menos lo mismo, no es así, pero ese proceso era lento y la formación, entre comillas, lo podía ir actualizando. Cuando ese cambio se empieza a acelerar, lo que tú sabes tiene fecha de caducidad muchísimo más rápido. Entonces, eso te obliga a estar permanentemente desaprendiendo y aprendiendo cosas nuevas. Y en el momento que además somos capaces de delegar ese conocimiento a las máquinas, porque a las máquinas les delegamos lo que ya sabemos. Yo les estoy enseñando a manejar un auto porque ya sabemos manejar autos. Entonces resulta que no podemos competir con ellas en el conocimiento que ya tenemos. Ese espacio va a quedar para ellas y de hecho es mejor que quede para ellas. Yo quiero que las máquinas hagan cosas. Y para nosotros, ¿qué es lo que va a quedar? Aquello sobre lo que todavía no sabemos y que lo tenemos que inventar. Por eso yo decía que las capacidades que vamos a necesitar ya no va a ser disciplina, obediencia, capacidad de recordar para un examen o planificar. Eso lo van a hacer las máquinas y no vamos a poder competir con ellas. Para nosotros nos va a quedar la capacidad de imaginar soluciones a la crisis climática, a la inmigración, al futuro del trabajo, porque para eso no hay respuestas. ¿Nos apoyaremos en la inteligencia artificial? Seguro. Pero ahí van a hacer falta capacidades donde vamos a tener que aprender el futuro, lo vamos a tener que inventar, porque el futuro pasado no nos va a servir, o sea, nos va a ayudar, pero no nos va a servir. Por eso yo creo que lo mejor que podemos hacer es justamente delegar lo que ya sabemos para que lo hagan las máquinas. Excepto si tú quieres manejar o quieres conducir, bueno, hazlo, pero ya no vas a tener por qué hacerlo. Y hay una última pregunta que tengo para hacerte de algo que dijiste, tomando algo que dijiste ahí. Hablaste de desaprender, ¿sí? De desaprendizaje. ¿Será que tendremos que eliminar nosotros, ¿sí? Aquello que ya no usamos? ¿O será que tenemos que reciclarlo y reutilizarlo? Mira, esta es una discusión bien interesante. A ver, aprender es un ejercicio que cuesta mucha energía. O sea, nosotros para fabricar un cirujano necesitamos 30 años de una persona. O sea, no es obvio, ¿sí? Y en el momento que lo sabemos, dejar de hacer aquello que no sabemos es complicado porque es lo que nos da seguridad, es lo que nos da tranquilidad. O sea, yo sobrevivo porque tengo un conocimiento que es valioso y eso me permite
estar activo profesionalmente. Entonces, renunciar a lo que me ha traído hasta aquí es un ejercicio muy complicado. Ahora, la realidad te dice, oye, ojo, porque lo que tú sabes mañana es posible que ya no sirva o no en un porcentaje, con lo cual yo lo que creo es que hay que, entre comillas, desapegarse de lo que uno sabe, darle las gracias porque te ha traído hasta aquí, pero cuestionarse si mañana seguirá sirviendo. Ojo, no hay que perder el tiempo en intentar borrarlo porque además no se puede. Si es que tú no lo puedes borrar, lo que hay que hacer, entre comillas, es, bueno, voy a añadir capas de conocimiento nuevo. No lo voy a borrar, lo voy a dejar como en stand-by, lo voy a guardar por ahí por si algún día lo utilizo, pero yo ya sé que esto ya no me da los resultados que me daba antes porque cambió el contexto. Entonces, me puedo obsesionar con intentar mantenerlo, pero al final voy a salir perdiendo yo. Entonces, me parece que cuanto antes uno reconoce, mira, esto me trajo, esto fue bonito mientras duró, pero necesito nuevos conocimientos. Mañana tengo que seguir aprendiendo. Y lo otro no es para borrarlo, es para dejarlo. Quizás algún día aparezca o no, pero por desgracia, este es un mundo en el que cruzarse de brazos va a ser muy complicado porque las cosas cambian. Entonces vamos a tener que estar en actividad permanente aprendiendo todo el rato. Bueno, esa es la invitación entonces, ¿no? Ese es el llamado a la acción, ¿sí? Sigamos aprendiendo, sigamos escuchando, ¿sí? A los expertos. Hoy Javier, la verdad que nos dimos un lujo, ¿sí? De tenerte, de escucharte. Vamos a seguir con este tipo de actividades, con nuevos invitados y, ¿por qué no?, también con Javier nuevamente en algún momento. Así que, bueno, darte las gracias por hoy estar aquí con nosotros, por compartir tu conocimiento, por enseñarnos cosas nuevas o por recordarnos también cosas que ya sabíamos y no las teníamos identificadas. Así que, bueno, últimas palabras, amigo. No, al contrario, un placer. Como dices tú, mucho de esto no es nuevo. Así ha llegado el ser humano hasta donde ha llegado. Como antes decía, no sé si era Paula, no somos perfectos, pero somos el mejor dispositivo. Y ojo, somos el dispositivo que crea todo lo demás. La inteligencia artificial es obra nuestra para lo peor y para lo mejor. Entonces yo creo que justamente la invitación es a seguir aprendiendo. Es muy emocionante. Es un gasto energético, pero es muy satisfactorio cuando aprendes cosas nuevas y yo creo que el mundo que se nos viene es justamente el de aprender y tenemos una cantidad de recursos a nuestra disposición que sería una lástima desaprovecharlos. Así que yo creo que hay que ir adelante por ese camino. Al que tenga ganas, yo creo que le va a ir muy bien. Excelente. Bueno, muchas gracias. Un gran abrazo y hasta la próxima, querido Javier. Súper. Igualmente, cuídate mucho, Marcelo. Igual. Bueno, y a ustedes, amigos, gracias por acompañarnos, gracias por estar hoy con nosotros y los invitamos a que sigan acompañándonos en nuestros contenidos, lo que compartimos, estos espacios de aprendizaje con nuestros speakers. Así que la invitación está hecha. Muchísimas gracias por la compañía. Será hasta la próxima. Un gran abrazo.